Buenos días. En esta oportunidad plantearemos señalamientos y nociones del texto de Lucía Garay, ¿sí? Que es la última autora de la unidad 1. Bien, en este sentido, esta autora se centra en lo que serían las dificultades para desenvolver un análisis. Entiendo que todo el texto nos remite a cuestiones y situaciones que ya hemos ido planteando. Eh, Ella tiene una larga experiencia en las instituciones educativas, ha sido docente, formó parte de equipos directivos, trabaja en la universidad. Yo le tengo un especial cariño, por decirlo así, porque fue jurado en mi concurso ordinario de la cátedra y tengo que admitirlo, fue la que más me preguntó y la que más me tuvo contra las cuerdas. Dicho esto, bueno, planteo algunas cuestiones generales. Eh, Cuando ustedes lean el texto verán que cada subtítulo, ¿sí?, del capítulo no tiene desperdicio. Ella empieza planteando en primer término la cuestión de bueno, las fallas en la herramienta. En el sentido de que justamente poder desenvolver un análisis es complejo por la propia complejidad de las instituciones. Ella lo que va a decir es que el análisis se delimita más por lo que no es que por lo que es. Y acá, bueno, ustedes ya habrán transitado la lectura del texto de Andretich, en donde, bueno, justamente se plantea cuáles son los aportes, cuáles son las teorías, las técnicas que han aportado al análisis institucional. Aquí ella va a decir que las instituciones hay que pensarlas como laberintos, en el sentido de que cualquier análisis se va a encontrar con obstáculos, dice ella, de orden epistemológico. O sea, obstáculos que tienen que ver con lo que es la propia naturaleza de las instituciones, por un lado, y cuál es el sentido y funciones de las mismas, ¿sí? Acá va a volver nuevamente a la definición que ustedes ya vieron de Fernández, de pensar a las instituciones como formaciones culturales, ¿sí?, que expresan cierta cuota de poder social. Y justamente al ser formaciones culturales, y como también lo han leído en otras autoras, al estar las instituciones antes que nosotros, nos conforman y nos marcan. O sea, nosotros mismos somos parte de ellas y por consiguiente ahí hay una dificultad para desenvolver un análisis. Cuando habla de los sentidos y las funciones de las instituciones, ella va a decir, bueno, la escuela es más que un establecimiento en donde se imparten contenidos. La escuela también satisface, dice ella, cuestiones económicas, cuestiones asistenciales, de contención. La escuela también es un lugar de control social, de poder y de prestigio, ¿sí? Otra de las puntuaciones que fui marcando y que quisiera compartir con ustedes es cuando ella dice que las instituciones son objetos contradictorios y paradójicos. ¿Por qué dice esto? Porque ella va a decir o va a plantear que la escuela produce una escisión, una división entre lo pedagógico y lo laboral. Fíjense qué interesante. ¿Qué sería que la escuela escinde lo pedagógico de lo laboral? Generalmente cuando pensamos en la escuela lo pensamos dentro de lo que es su dimensión pedagógica. Lo que sería, bueno, el vínculo docente-alumno, contenido, el vínculo que se establece, los contenidos a desenvolver, ¿sí? Cuál es la relación que el docente tiene con esos contenidos, cómo es la construcción del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella dice también que hay un orden que tiene que ver con lo laboral, que bueno, es justamente pensar nuestra tarea como docentes, como trabajadores.
¿sí? Porque acá ella lo que dice es que en este sentido lo pedagógico y lo laboral tendría que tener una articulación positiva, porque sería decir, bueno, ¿qué es lo que me mueve a mí trabajar en determinada institución? Incluso para salir de ese relato rosa de, bueno, me gustan los chicos, etc. O sea, muchas de ustedes se habrán inscrito en la carrera porque quieren una salida laboral, ¿sí? Como decían nuestros padres y abuelos, queremos tener nuestra platita. Y está bárbaro. Podríamos decir que ese deseo, ese interés, bueno, en algún momento va a chocar o va a confrontar con esto de, bueno, digámoslo, sostener la tarea docente, aguantar a los pibes, para no decir otra expresión, soportar esa colega, ¿sí?, que me tocó de paralela y que hace la plancha y que no le interesa nada, ¿sí? O sea que acá habría elementos para pensar justamente lo contradictorio y lo paradójico de las instituciones. Otro elemento nos va a traer Garay. Ella dice que las instituciones se develan en la crisis. Muy interesante aspecto. ¿Por qué? Porque acá pareciera que las instituciones se muestran verdaderamente tal como son en momentos de crisis. ¿Sí? Bueno, la pandemia, la cuarentena, ¿sí?, mostró cuál es el contrapunto o cuál es el otro lado de la moneda, no solamente de la escuela, sino que de los hospitales y de todas las instituciones de la esfera pública, ¿sí? Ahí se mostró, bueno, por qué era importante tener en condiciones los establecimientos, por qué era importante la capacitación, por qué era importante la conectividad, ¿sí? Ella lo que va a decir es que justamente estas instituciones se develan en la crisis porque es donde allí, en esos momentos, aparecen, bueno, los malestares, los sinsabores, la improductividad, ¿sí?, que son elementos que evidentemente tenemos que ir retomando. Y un último punto, para no hacer tan largo este video, haremos una segunda parte de esta autora, cuando dice que transitar por las instituciones implica un sufrimiento inevitable, ¿sí? Aquí el análisis institucional para Garay aparecerá como, ella dice, una elaboración simbolizante. Elaboración simbolizante en el sentido de que el análisis también nos permitiría tramitar, ¿sí?, poner en palabra al menos, o poner sobre la mesa, como a veces se dice, una cantidad de cuestiones naturalizadas, ¿sí? De allí es que ella va a decir en este punto que el análisis va a producir conocimientos, va a producir un autoconocimiento institucional y que esto mucho no se favorece en las instituciones. Bien, esta es una primera parte entonces del texto de Lucía Garay. En la próxima semana continuaremos. Buenos días.